Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Tesalonicenses. Y estamos viendo un aspecto del apóstol Pablo donde él va a mostrar que es una persona amorosa, sensible, que trata con toda ternura a sus hijos espirituales como bebés recién nacidos que lo son, y abre su corazón y les muestra cuán grande amor siente por ellos. Y hemos visto el domingo pasado, y estamos viendo en el punto Pablo, un siervo amoroso, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, él les dice en el versículo 9: porque recordáis, hermanos, nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Y Pablo quería, como un padre, quería mostrarles que él estuvo dispuesto a trabajar día y noche. De noche muchas veces visitando, haciendo la obra, y de día trabajando para suplir sus necesidades y la del equipo. Y esa es una manera como el padre demuestra el amor al hijo, por el sacrificio, porque el amor se sacrifica. Uno sale, se esfuerza, se fatiga, se cansa para que las necesidades, tanto propias como de los hijos, no falten. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y dice el versículo 10: vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y le va a hablar Pablo de su ejemplo. La manera santa está hablando de una vida piadosa, de una vida limpia de mala conducta, sin contaminación. Y nos habla de una persona que está consagrada a Dios. La palabra justa está hablando acerca de que cumplía con el mundo todas las demandas como las personas nos ven, ¿no? Porque a veces uno puede ser una cosa en la iglesia, pero fuera de la iglesia es otra persona. Entonces, a nivel del aspecto externo del mundo, Pablo dice: somos nosotros personas justas, que estamos siempre de acuerdo a las reglas, a las normas y a lo recto. Tenemos que ser buenos ciudadanos, tenemos que tener testimonios con los de afuera. Pero después habla de ser irreprensible o irreprochable, que nadie te pueda marcar, especialmente en cuanto a los mandamientos y la obediencia. Pablo dice: yo en cuanto a la obediencia soy irreprochable, soy sin defecto en cuanto al cumplimiento de los mandamientos. Y es muy importante, ¿no? Y hoy vamos a ver en el versículo 11 que Pablo nos va a hablar también y dice: así como sabéis de qué manera os exhortamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. Ven que está hablando del aspecto amoroso de padre hacia los tesalonicenses. Y lo primero que dice Pablo en el versículo 11, vamos a estar desarrollando este versículo, dice: así como sabéis de qué manera os exhortábamos. ¿De qué manera os exhortábamos? Y esa palabra exhortar significa consolar, significa animar, significa aliviar, significa alentar. Y una de las cosas que necesitan los bebés son palabras de exhortación.
de ánimo, de aliento, de felicitarlos cuando hacen bien las cosas, ¿no? Y muchas veces uno se olvida de eso, y a veces cuando uno está un poco desanimado, esa palabra también tiene que ver con aliento. Y les voy a mostrar un pasaje que se utiliza esta palabra, exhortar, y se encuentra en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 11. Todos necesitamos una palabra de exhortación, de consolación. Se menciona esa misma palabra, exhortar, en Juan 11, versículo 19. Dice la palabra de Dios: y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María, para consolarlas por la muerte de su hermano. Fíjense el propósito de los judíos al venir a acompañar a estas hermanas era para consolarlas. ¿Por qué? Por la muerte de su hermano. Estaban en el velorio de la muerte de Lázaro. Y qué importante es cuando estamos pasando un momento de pérdida, de sufrimiento, de dolor, que alguien nos venga a alentar, que alguien nos venga a animar. Y a eso habían venido los judíos. Fíjense en el versículo 31, también se menciona la misma palabra. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, cuando vieron que María se levantaba deprisa y salió, la siguieron suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola. Esa es la palabra que Pablo utiliza. Exhortábamos a los tesalonicenses. También se menciona en 1 Tesalonicenses 5:14. Vamos a ver allí. Primera Tesalonicenses 5, versículo 14. Dice la palabra de Dios: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, que animéis a los desalentados, que sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Allí se habla de exhortábamos, hermanos, y especialmente a que animéis a los desalentados. Muchas veces uno está desanimado, está desalentado, y necesitamos animarles, alentarles para que sigan adelante. Entonces, lo que Pablo está hablando con los tesalonicenses justamente es el consejo, la enseñanza de Pablo. Volviendo a 1 Tesalonicenses 2, versículo 11, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, después dice alentábamos. Esa palabra también, alentar, es estimular al cumplimiento de los deberes comunes de la vida. Alentar, ¿a qué? A cumplir los deberes de la vida. Dice Pablo, nosotros los exhortábamos, los alentábamos e imploramos a cada uno de vosotros. Esa palabra implorar es rogar, y lo dice como un padre lo hace con sus propios hijos. Él está mostrando esa faceta, ese aspecto de Pablo como un padre amoroso, un padre que expresa a sus hijos todos sus sentimientos. Cuánto les ama, no solo con palabras, que son importantes, sino con hechos, trabajando
de noche, de día, esforzándose, porque uno ve el amor a través del esfuerzo y a través del sacrificio. Así que es hermoso poder ver esta faceta y este aspecto de Pablo. Y vamos a ver en el versículo 12, no solamente el consejo y la enseñanza de Pablo, sino nos va a hablar del andar digno. Es muy importante este versículo, porque dice el versículo 12, para que anduvierais como es digno de Dios, como os ha llamado a su reino y a su gloria, para que anduvierais como es digno. Entonces, un padre quiere que sus hijos, por supuesto, un padre que es una persona recta, honesta, trabajadora, quiere que sus hijos también de la misma forma sigan esa línea, ese camino. Los anima a hacer las cosas por derecha, a ser honestos, a ganar el pan honestamente. Y Pablo le va con su ejemplo, con la enseñanza y su ejemplo, mostrarles que ellos deben andar de una forma digna. Ahora esa palabra digna, la palabra digna está hablando de algo apropiadamente, está hablando esa palabra, una palabra que significa apropiadamente. Dignamente habla de algo valioso de peso. Y un andar digno, eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche con la ayuda de nuestro Dios. Andar digno. Vamos a ver qué es un andar digno, porque a veces uno dice, tenés que andar de una manera digna. Digna de quién sos. Digna de tu padre, quién es. Eso es un andar digno. Un andar que está apropiadamente de acuerdo a lo que uno representa. ¿Se entiende? Por eso a veces las personas que tienen una posición elevada, muchas veces se muestra o se observa mucho a los hijos. Y uno lleva la fama del padre. Y muchas veces si uno se conduce de una manera no digna del padre que tiene, no está valorando, no está andando conforme a ese peso que debe tener y deja mal parado y da mala fama al padre, ¿no? Fíjense lo que dice Filipenses 1:27. Vamos a estar hablando entonces de este andar digno en esta noche. Vamos a ver allí Filipenses 1, ¿lo tienen? Versículo 27. Pablo dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué le dice Pablo a sus hijos, los filipenses? Se deben comportar. Esto habla de una conducta, ¿cómo? Digna del Evangelio. Quiere decir que vos, con tu caminar, con tu andar, con tu obrar, nosotros estamos dignificando, valorando, poniéndole un peso justamente al Evangelio. ¿Se entiende? Estamos viendo ahí Filipenses 1:27. Solamente Pablo dice comportaos, habla de una conducta, de una manera digna del Evangelio. Que mi vida debe estar acorde a lo que dice la palabra. No vivir una vida como una persona impía
ignorante de los mandamientos y las escrituras. Las personas muchas veces viven de una manera como viven, perdidos en las drogas, en el alcohol. ¿Por qué? Porque no han tenido el privilegio, no han tenido la bendición de haber recibido la palabra de Dios. Entonces debemos estar comportándonos, dice Pablo, de una manera digna del Evangelio. Quiere decir que acorde, conforme a las enseñanzas del Evangelio. No puede haber un contraste que no tiene nada que ver. Fíjense Efesios 4.1, también Pablo lo vuelve a mencionar. Efesios capítulo 4, Pablo utiliza mucho el hecho de ser digno, en andar digno. Efesios 4.1 dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Digno de la vocación con que hemos sido llamados. Que esté conforme, de acuerdo a ese llamamiento santo de Dios. Conforme al Evangelio, los principios y los mandamientos del Evangelio de Dios. Porque nosotros llevamos con nuestra vida, con nuestra conducta, la reputación, la fama, el prestigio de Dios. ¿Se entiende? Y eso es muy importante para mostrar que para nosotros tiene un valor. Ser digno es darle el valor y el peso a quienes somos y cómo debemos vivir de acuerdo a esa posición en Cristo Jesús. Fíjense Colosenses 1. Colosenses vamos a ver un versículo. Colosenses 1:10. Miren lo que dice Pablo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis, esto habla de conducta. Para que andéis, conducta. Y vamos a ver 3 pasos para mostrar y demostrar y vivir de una manera digna. Uno dice, ¿cómo es Luis, que uno debe vivir de una manera digna? 3 cosas que son fundamentales para mostrar una vida digna. En primer lugar, tiene que ver, como lo dice Colosenses 1:10, la primera parte, para que andéis como es digno. Lo primero que tiene que ver con el andar digno es una conducta que se condice con Cristo. Una conducta que se condice, que está de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. ¿Qué es un andar digno? Es una conducta que se condice con Cristo y sus enseñanzas. ¿Se entiende? Que mi conducta digna manifieste y muestre la persona de Cristo. Que pueda mostrar tu vida, tu testimonio, algo que el mundo no puede. Ninguno puede ser como vos. Porque tú eres salvo. Porque tú tienes el Espíritu Santo. Porque tú tienes la instrucción de la palabra. Porque tienes una iglesia, tienes hermanos, tienes un pastor. Entonces tienes una ventaja con respecto a los que están afuera, que ellos no tienen esa provisión y protección. ¿Qué es un andar digno? En primer lugar tiene que ver con una conducta que se condice con Cristo. ¿Se entiende? Una conducta, un andar. Y vamos a ver, por ejemplo,
en Primera de Juan, Juan está escribiendo en un tiempo difícil donde muchos anticristos han salido por el mundo. Hay un falso movimiento de sabiduría que es el gnosticismo, que estaba haciendo extraviar a los creyentes de Asia. Entonces, en un momento de tanta confusión, 1 Juan capítulo 2, versículo 3, Juan les va a mostrar cómo es que debe ser un cristiano verdadero, genuino. Dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. A ver, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo podemos decir que conocemos a Cristo? ¿Porque vamos a una iglesia? ¿Porque leemos la Biblia? ¿Porque hacemos algún servicio o ministerio? No. Si guardamos, obedecemos sus mandamientos. ¿Se dieron cuenta? Lo volvemos a leer, hermanos. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos los mandamientos. La obediencia que demostramos hacia los mandamientos corroboran y confirman que le hemos llegado a conocer. Podemos hacer la voluntad de Dios porque tenemos la instrucción y porque tenemos el poder del Espíritu Santo dentro nuestro para obedecer. Cosa que el mundo, aquel que no conoce, puede ser un religioso, puede conocer cosas intelectualmente, pero no puede obedecer porque no tiene poder. Porque un muerto no puede obedecer. Tú estás vivo en Cristo y puedes obedecer los mandamientos del Señor. Sigamos el versículo 4. Y Juan quiere ser claro en el concepto. Dice, el que dice, yo he llegado a conocerle. Yo tuve una experiencia, ¿sí? Yo hice una oración. Y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Miren lo que dice Juan. Es muy claro. Uno se puede autoengañar y dice, yo le conozco, desde que era chiquito. A veces uno le pregunta, ¿y vos cuándo te convertiste? Yo desde la cuna. Yo mamaba la leche y el evangelio. Pero ¿cuándo te convertiste? ¿Cuándo tuviste un encuentro personal? ¿Cuándo te arrepentiste de tus pecados? ¿Cuándo comenzaste a vivir una vida diferente? No me hables de religión. La religión no salva a nadie. Y justamente Juan no quiere que nadie se confunda. Dice, el que dice yo he llegado a conocerle. Está bien, es una declaración, pero fíjate cómo lo puede corroborar. Y no guarda sus mandamientos. ¿Qué dice? Es un mentiroso. Es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Entonces la obediencia autentifica que yo le conozco. Jesucristo dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Esa es la manera que yo le amo a Él, haciendo lo que a Él le agrada por medio del poder de su Espíritu Santo, por medio de conocer sus mandamientos, y ese mandamiento me va haciendo diferente, me va transformando, me va haciendo libre. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Sigue hablando de lo mismo. Pero el que guarda su palabra, la guarda como un tesoro y la obedece. Entonces, ¿qué es lo que el mundo, el incrédulo y el religioso no puede hacer? Él puede conocer lo que Dios quiere, pero no lo puede obedecer. ¿Por qué? Porque está muerto, porque está perdido, porque no tiene poder, no tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces eso es lo que te ayuda a comprender que somos verdaderamente salvos.
volvemos a leer el 5, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Versículo 6. El que dice, nuevamente, que permanece en él, debe andar como él anduvo. Cristo anduvo en este mundo. Y nosotros somos cristianos. ¿Cómo debemos andar nosotros en el mundo? Sandra, ¿qué te parece? Claro, como él anduvo. Nosotros somos cristianos. ¿Qué significa? Pequeños Cristos. ¿Cuántas religiones hay? ¿Cuántos religiosos conoces vos? Y cuando ves sus vidas, cuando te juntás con ellos, te das cuenta que profesan conocer, pero no pueden obedecer a Dios. Y mirá el versículo 6. El que dice que permanece en él, mirá lo que dice, debe andar como él anduvo. ¿Podemos andar como Cristo anduvo? ¿Sí o no? Sí. Por eso Dios nos lo pide. ¿Es fácil? No. ¿Se puede con la fuerza de voluntad solamente? No. ¿Se puede con el castigo del cuerpo? No. ¿Se puede con el poder del Espíritu Santo andar como Cristo anduvo? De esa manera las personas pueden ver en tu conducta un andar digno. El primer punto para una vida digna tiene que ver con la conducta. Volviendo a Colosenses 1:10, vamos al segundo paso. Primer paso, una conducta que se condice con Cristo. Puedo caminar como Cristo, ser como Cristo. Colosenses 1, versículo 10 dice, para que andéis como es digno, conducta. Segundo lugar del Señor, agradándole en todo, agradándole en todo. ¿Qué te parece? Agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, primero vimos la conducta, agradándole en todo. Después dice, dando fruto en toda buena obra. ¿Y eso qué? ¿De qué me habla? Me habla de un compromiso, no solamente de una conducta, sino de un compromiso en el servicio. Yo tengo que estar comprometido en el servicio. No me sirve solamente ser un buen cristiano en la conducta. Debo estar comprometido en el servicio. Debo tener mis pies en el camino recto, pero mis manos colocadas en el arado, en la obra del Señor. Haciendo algo para el servicio a Él, involucrado en algo que pueda manifestar toda buena obra y todo ese fruto que manifiesta también que soy de Él, por tanto yo le sirvo a Él, como decía el corito, yo te sirvo, ¿por qué? Porque te amo. Estás agradecido a Dios porque te salvó. Y si estás agradecido, tenés que estar comprometido con el servicio a Dios. Las manos deben estar colocadas ¿dónde? En el arado. ¿Se entiende? Yo no puedo estar con las manos cruzadas, con los brazos caídos, sin hacer absolutamente nada para Dios.
¿No es cierto, San? No es solamente conducta, eso está bien, pero hay un compromiso en el servicio. Vamos a ver un pasaje hermoso que se encuentra en Lucas. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí. ¿Cuántas personas se acercaban a Jesús? Estaba rodeado de multitudes y a veces venían personas individualmente a manifestarle que lo querían seguir. ¿Qué te parece? Claro, pero como Jesús conocía los corazones de las personas, Él no se fiaba solamente de palabras, sino le va a mostrar qué significa, cuál es el precio por seguir y servir a Cristo. Encontramos en Lucas 9, versículo 57, Lucas 9, versículo 57 dice: mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Mira lo que le dice uno. Un muchacho, una persona se acerca y le dice: Señor Jesús. Tal vez estaba emocionadísimo, estaba convencidísimo: Señor, te sigo a donde quiera que vayas. ¿Qué te parece eso? Una persona que parece ser un incondicional. Ahora, fíjate, Jesús le dijo: bueno, vení. Ahora, cuando uno expresa un supuesto convencimiento, a veces uno no está consciente de lo que está diciendo. Y Jesús no te va a engañar, no te va a mentir, porque Él escucha las palabras de esta persona que dice: te seguiré ¿a dónde? A donde quiera que vaya. ¿Eso qué significa? Vamos para allá, nos va bien, nos va mal, la pasamos lindo, la pasamos feo, nos cascotean. ¿Vos me vas a seguir? Parece un matrimonio, ¿no? Cuando uno dice: acepta por esposo o esposa a fulano, en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad, en la pobreza. Y uno dice: sí, hay un compromiso, ¿no? Pero cuando empiezan a venir las pruebas, las situaciones, a veces muchos no soportan y se termina destruyendo una pareja. Pero fíjense, Jesús le dice, conociendo el corazón de esta persona, le va a explicar algo muy importante para que antes de seguirlo donde quiera, le dice el versículo 58, Jesús le dijo: escuchá, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le está diciendo? ¿Vos me querés seguir? ¿Sabés a lo que te vas a tener que soportar y someter? A que no vas a tener una morada permanente. No vas a tener una casa. Viste que cuando uno trabaja y vuelve a la casa. Vuelve al hogar, vuelve a la familia, vuelve a sus cosas. Ahora, qué feo es no tener una casa. Sandra, vos que sos más antigua, ¿dónde dormía Jesús durante los 3 años y medio del ministerio que tuvo? Donde lo agarraba a la noche. ¿Te gusta? Te seguiré, Señor, donde quiera que vaya. ¿Estás seguro? Te quiero mostrar algo. No tengo morada permanente. ¿Querés dormir bajo las estrellas? ¿Querés dormir abajo un árbol? ¿Querés dormir abajo un puente? Me gusta la película Jesús, porque hay una que lo despiertan los discípulos y él está durmiendo abajo como de
de un techito, de un puente. ¿Cuánta gente ves que está como un vagabundo, ¿no? Que duerme en una parada de ómnibus, abajo de un puente, un tipo de reparo? ¿Te gustaría seguir a un hombre que no tiene un lugar fijo donde vivir? Tremendo, ¿no? Los discípulos estaban con él, le seguían, y de la misma manera que Jesús estaban con él en todo lugar, durmiendo donde caía la noche. Es increíble, ¿no? Porque yo veo el fanatismo que hay por las personas, por un músico, y el precio que pagan por una entrada, y las colas que hacen por días abajo del agua. Unas fans, ¿no es cierto, Rachel? ¿Qué pasó en Brasil? Estaba una fanática de Taylor Swift, ¿no? Esperando para sacar la entrada. Le agarró un golpe de calor, 70 grados había, y murió. Murió para sacar una entrada que había que pagar para ver a su ídolo. Después que descendió Colón, una persona se quitó la vida porque bajó de categoría. ¿Cómo puede ser que las personas del mundo que están muertas y son ciegas pagan un alto precio, mueren, se comen el calor, el frío, las colas, viajan kilómetros, los matan a palos y vuelven contentos por seguir a algo humano, un ídolo de carne y hueso? Dan su vida, se matan. Y los hijos de Dios, que tienen al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios que dio su vida por cada uno de nosotros, nosotros no estamos dispuestos a sufrir nada, a despojarnos de nada, queremos tenerlo todo. Si uno de la iglesia que predica la prosperidad y la sanidad viera cómo vivía Jesús, no tiene nada que ver, ¿no? Jesús le dice, mirá, no tenés un lugar fijo si me querés seguir. Donde nos agarre la noche, nos vamos a quedar. Y si nos agarra una lluvia, buscaremos un reparo, haremos una enramada. ¿Sabes por qué? Porque estamos de paso. Nosotros necesitamos caminar, andar, movernos para poder hacer el ministerio. Y a veces una morada permanente nos cuesta después salir a servir porque tenemos un lazo material y cosas que tenemos adentro que nos costaron mucho sacrificio y dinero. Entonces cuando Dios te llama, uno de los problemas que tenés son los lazos que te atan a lo material. No querés dejar tu casa, no querés dejar la comodidad, no querés ceder en nada. Ahora, fíjense un pasaje en Hebreos capítulo 11. Me decía una vez un misionero que había estado en la selva por muchos años, que los indígenas no tienen problema en seguir a Jesús, a donde tengan que ir. Porque ellos dicen, como no tienen una casa, mientras tengan su arco y su flecha y puedan cazar, pues se pueden trasladar sin ningún tipo de problema a cualquier lugar. No tienen que pagar el precio de la comodidad y el desprendimiento. ¿Qué dice Hebreos 11, versículos 9 y 10 con respecto a este punto? Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, está hablando de Abraham, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Cómo vivió
el patriarca de la fe, Sam? En carpa. ¿Cómo vivió su hijo Isaac? ¿Cómo vivió su nieto Jacob? En carpa. ¿Qué te parece, Pili? ¿Cómo vamos a ir de vacaciones? En carpa. Porque la tienda son más baratas. Un camping, bueno, que no nos agarre una tormenta de piedra. ¿Entienden? Eso nos hablaba de que ellos eran extranjeros y peregrinos y no querían enraizarse en un lugar y no poderse mover y no desprenderse de la comodidad, siendo que eran gente rica. Abraham tenía 300 siervos, era millonario, pero desde que vivió en la tierra prometida en Canaán, nunca construyó una terrible casa. Así que se iba trasladando de acá para allá y haciendo altares a Dios. ¿Ven? Volviendo a Lucas 9, ¿cuál es el andar digno? Un andar que tiene un compromiso para hacer algo por el Señor. Lucas 9. Ese discípulo que vino y le dijo: Señor, está emocionadísimo, te seguiré a donde quiera que vayas. Lucas 9, versículo 58. Jesús le dijo: las zorras, que son animales, tienen madriguera, un lugar donde duermen, donde descansan, donde tienen sus crías. Las aves del cielo tienen nidos, un lugar permanente, pero el Hijo del Hombre, que es el dueño de todo, no tiene donde recostar tu cabeza. ¿Estás dispuesto a seguirme si no te ofrezco una morada permanente? En segundo lugar, a otro dijo, el primero vino a Jesús, ¿no? Y le dijo: te seguiré. Y ahora dice, a otro dijo, sígueme. Ahora Jesús lo va a llamar. Pero él dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Permíteme primero que vaya a enterrar a mi padre. No solamente hay que cortar un lazo material para seguir a Jesús, hay que cortar un lazo emocional con el Padre. En este caso, esta persona estaba muy aferrado a su papá terrenal. Y hay personas que no se mueven porque no quieren abandonar a su padre, ¿no? Quieren estar siempre con él y para siempre. Y Jesús le dice, fíjense la respuesta de Jesús. Mas él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. ¿De qué precio me está hablando acá? Del lazo emocional con el Padre. Porque él dice: permíteme que vaya primero. Y si vos pones primero a tu Padre terrenal, nunca vas a agradar y vas a seguir a Jesús. Jesús sabía que si él se iba y le permitía enterrarlo, no volvía más. No volvía más. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Alguno dice: ¿qué significa esta frase? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo lo entendés vos? ¿Qué significa, Pri? ¿Qué idea tenés? De muerto espiritual o muerto físico. Muy bien, perfecto. Lo dijo así. Así de fácil y así de simple. Exactamente. Muy bien, Pri. Deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. No tenés que poner primero tu sentimiento por tu padre, sino tenés que rápidamente
No hay tiempo que perder para proclamar el mensaje de Dios, porque Jesús le dice, pero tú ve, ahora, anuncia por todas partes el reino de Dios. Deja atrás el lazo del sentimiento. Deja atrás el lazo de lo material. Y en tercer lugar, versículo 61, dice, también otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de la casa. Ahora, ¿cuál es el problema en este pedido? Que cuando él dice, pero primero permíteme, quiere decir que Jesús no es primero. Primero es, ¿y a qué se refiere la casa? La casa está hablando de la familia. Está hablando de la familia. Como Jesús conoce los corazones, sabía que si esa persona volvía a despedirse de su familia, entre las emociones, las lágrimas, los pedidos, ¿y a dónde te vas a ir? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y quién es Jesús? ¿Viste? Te empiezan a comer el coco, a quebrantar con la emoción. Y ese hombre nunca iba a poder seguir a Jesús. Fíjate que hay un ejemplo cuando Elías va a buscar el sucesor de él, que va a ser Eliseo. Vamos a Primera Reyes. Una de las cosas que hay que cortar para servir a Jesús es el lazo material, es el lazo emocional y es el lazo familiar. Primera Reyes, capítulo 19. ¿Lo tienen allí? Primera Reyes 19. Acá vamos a encontrar un escenario parecido. Elías tiene que buscar un sucesor porque va a ser, tiene que tener a su discípulo y sucesor. Elías va a ser arrebatado, pero Primera de Reyes 19, versículo 20 dice, vamos a leer el 19. Y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él. Y él estaba con la última. Elías pasó donde él estaba y le echó el manto encima. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo, permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete, pues, ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes, los sacrificó y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente y ellos comieron y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Tenés que, diría Cortés, si querés seguir a Jesús, tenés que quemar las naves. ¿Qué significa quemar las naves? Cuando Hernán Cortés llegó a México en 1521, su tripulación se hizo una revuelta y una rebelión. No le querían seguir. Entonces, ¿qué hizo Cortés? Con el barco que vinieron, se lo prendió fuego. Y dijeron, si queremos volver, ya no podemos volver. Ya no podemos volver atrás, no podemos retornar. Era el único vehículo para volver a España. Y hay que quedarse acá.
y hay que seguir a la meta que hemos venido y que nada nos pueda desviar. Es muy importante la familia y no es algo que Dios condene, pero muchas veces cuando eso te impide, volviendo, vamos a terminar en Lucas 9, servir a Cristo, sí es un lazo que hay que cortar. ¿Cuál es la diferencia entre Eliseo y este discípulo que le dice: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de mi casa? La diferencia es que él no iba a volver. Eliseo, ¿qué hizo? Le demostró que él ya no iba a seguir en lo que estaba comprometido. ¿Qué hizo con los bueyes? Lo degolló. Se los comieron. ¿Sabe que había carne con 6 bueyes? Los invitó a todos. Se estaba despidiendo. Quemó lo que lo ataba a lo que él venía haciendo hasta el momento que fue llamado. Iba a seguir fielmente poniendo la mano en el arado, ya no de su padre y su familia, sino la mano en el arado de la obra de Dios. Porque dice Jesús en Lucas 9, versículo 62. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Si vos estás queriendo servir a Dios, pero seguís atado y tu corazón quedó atrás, no vas a poder seguir. En algún momento te vas a arrepentir, te vas a volver y vas a abandonar. Donde está tu tesoro, está también tu corazón. Él, este discípulo, lo tenía en su familia. En la primera de cambio, en la primera dificultad, que algo no le gustase de seguir a Jesús, ¿sabe qué iba a hacer? Se iba a volver con su familia. Y como Jesús lo conocía, le dijo: mirá, si vos me querés servir, poné la mano en el arado y no vuelvas a mirar atrás, sin retorno. Una de las cosas que uno hace cuando sirve a Cristo es dejar atrás su pasado. Tiene que dejar de compartir a veces con la familia porque se ha involucrado en otra obra, con otra gente, con la obra espiritual. Y a veces no podés quedar bien con todos. Pero lo importante es quedar bien y agradar a Cristo. Entonces, hoy hemos visto, con la ayuda de Dios, cómo es, como Pablo le pide a los tesalonicenses que tengan ese andar digno. Primero tiene que ver con una conducta que condice con Cristo, una obediencia. Segundo, comprometido con el servicio. Tenés que poner tu mano para hacer algo. Poner tu mano es una forma de decir: involucrate en hacer un servicio para Dios. Él te salvó no para que estés ocioso, no para que te involucres en las cosas del mundo, sino para que le puedas servir. Porque Él te quiere, te necesita, te espera. Hacé algo para Él, porque esta es la única oportunidad que tenemos mientras estemos con vida en esta tierra de servir a Cristo. Y un día el Señor nos va a reconocer en el cielo. Así que, hermanos, que esta palabra sea de aliento, de ánimo, como Pablo lo dijo a los tesalonicenses, y para que anduvierais como es digno del Dios que os llamó a su reino y a su gloria. Que el Señor les bendiga.